¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Claudio Rubelo. El día de hoy vamos a platicar sobre toda la parte de gestión y retención de archivos. Este será un webinar donde vamos a platicar de la importancia de tener mecanismos para poder gestionar y archivar la información de una forma segura, ¿no? Vamos a empezar platicando un poquito sobre lo que está sucediendo hoy en día. Vamos aquí. Ahí está. Lo que está sucediendo hoy en día y lo que están diciendo los analistas. Em, ¿Qué está diciendo, por ejemplo, IDC y Gartner? Lo que está diciendo IDC y Gartner es que los clientes que no empiecen a adoptar todo el tema de Big Data, o sea, el crecimiento exponencial de la información, con mecanismos óptimos para poder explotar esta información y traer nuevos insights para el negocio, poder tomar decisiones en base a la información que está viviendo en social, en dispositivos móviles, en la nube, eh, van a empezar a desaparecer. Entonces es súper importante que las organizaciones empiecen a tener estrategias donde implementen y unan estas fuerzas para poder explotar los datos y poder empezar a tomar decisiones importantes. IDC lo llama la tercera plataforma, Gartner lo llama la unión de fuerzas, y bueno, los dos coinciden en que si no se empiezan a tomar mecanismos, las empresas se van a empezar a atrasar y van a empezar a perder clientes y en un futuro van a empezar a desaparecer, ¿no? ¿Qué estamos viendo hoy en día? El crecimiento de los datos, ¿no? Se habla de una explosión mundial de los datos. En 2020, o sea, hoy en día, ya hay 30 billones de dispositivos conectados, generando alrededor de 44 zettabytes de información. Se estima que para 2025 hay 82 billones de dispositivos, generando alrededor de 163 zettabytes de datos. Esto es un cálculo de que por cada billón de dispositivos hoy en 2020 se genera 1.4 zettabytes y se estima que esa misma cantidad de dispositivos, ese billón de dispositivos, para 2025 estén generando alrededor de 2 zettabytes de información. Esto, como ven, es un crecimiento exponencial y las organizaciones que no tengan mecanismos para poder empezar a explotar toda la información que se conoce como dato no estructurado, que está en este tipo de fuentes de información tipo dispositivos móviles, sensores, telemetría, eh, videos, imágenes, toda esta información no estructurada y no la puedan empezar a explotar, va a suceder lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué estamos empezando a observar? Que empieza a haber una dispersión de la información fuera del centro de datos. Empiezan los usuarios de nuestros clientes empiezan a almacenar la información en tabletas, en dispositivos móviles, donde no podemos empezar a tener control sobre esos datos. Están fuera del centro de datos, fuera de la vista, ¿no? Y además hay otras muchas fuentes de información donde nuestros usuarios están empezando a interactuar, chats, registros de llamadas, correo electrónico, social media. Entonces, tenemos que empezar a tener mecanismos para poder empezar a orquestar toda esta información, poderla empezar a explotar de una forma segura, de una forma donde podamos analizarla, donde podamos tener mecanismos de cumplimiento y gobierno de datos y también mecanismos para protegerla en casos de ataques tipo ransomware o tipo ataques de hackers, donde se puedan robar la información, cifrarla, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué han visto los analistas? Por ejemplo, alrededor del 40% de las empresas en 2019 se vieron atacadas por ransomware y el 20% de esas empresas por algún motivo tuvieron que cerrar, ¿no? O sea, les robaron información confidencial, les pusieron multas muy agresivas. Y otro punto bien importante es que el 28% de los datos corporativos residen justamente en
pues las laptops, smartphones, tabletas que están fuera del alcance de las organizaciones. Entonces, como les comentaba, esto genera que haya aumento en costos de operación y obviamente que si no hay mecanismos correctos para proteger estos datos, cada vez empieza a haber más multas, ¿no? Hoy en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos. A nivel internacional está el GDPR, que próximamente se estará volviendo un estándar en muchos países. Y pues habrá que tener mecanismos desde hoy en día para empezar a implementar mecanismos que puedan cumplir con esas regulaciones que cada vez son más exigentes, ¿no? Estamos notando que las empresas y los usuarios están perdiendo muchísimo tiempo buscando información correcta, que cada vez hay un aumento en los requerimientos de los reportes de cumplimiento. O sea, a nuestros clientes como a los bancos les están pidiendo auditorías, están pidiendo reportes sobre cómo está la información, si está en fuentes seguras, si están tomando mecanismos correctos para proteger los datos. Y bueno, se han sacado estadísticas que hablan de un aumento de 6 a 11x en el costo por buscar esta información y cuando hay documentos perdidos, tienen muchas veces que recrear la información para poder cumplir con esos reportes, ¿no? También se está estimando que los ejecutivos en su tiempo en un año pierden alrededor de 6 semanas buscando información y bueno, todo esa pérdida, ese costo por estar buscando los documentos, por ejemplo, en una empresa de 1,000 trabajadores en Estados Unidos, obviamente en dólares, se estima que es un costo entre 2.5 y 3.5 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto se va a empezar a permear cada vez más en México, en Latinoamérica, y pues vamos a tener que tener mecanismos importantes para poder proteger y buscar la información de una forma mucho más ágil, ¿no? Hay que hacernos la pregunta de cuál va a ser la repercusión en nuestros negocios cuando todos este tipo de requerimientos se estén solicitando con una mayor frecuencia. Se está notando que los equipos legales de TI de cumplimiento están luchando cada vez para poderse adaptar a todas las nuevas regulaciones y los cambios que está viendo. En Estados Unidos, por ejemplo, Scottrade FINRA tuvo unas multas de 2.9 millones por fallas en la retención de correo electrónico. Barclays fue multada por errores al preservar datos críticos, o sea, cuando les pedían esos reportes para poder demostrar que estaban almacenando y preservando información crítica por muchos años, pues no lo lograron y fueron multadas. Financiera LPD multada por fallas en correo electrónico. Y bueno, esto se traduce a que el costo por incumplir versus cumplir es de 2.65x, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que empezar a tomar decisiones de invertir en cumplimiento porque a la larga va a ser más económico que estar pagando multas, ¿no? Y bueno, Hitachi tiene una respuesta a todo este tema de cumplimiento, de archiving de información, de búsqueda de información. Y esto lo llamamos el portafolio de Hitachi Content Platform, que vamos a revisar un poquito en esta presentación, ¿no? Básicamente, el portafolio de Hitachi Content Platform lo que nos va a permitir es almacenar de una forma segura, de una forma inteligente, toda la información no estructurada que va a venir de múltiples fuentes de información para poder empezar a tomar decisiones, optimizar costos, encontrar cuestiones importantes dentro de los datos para poderlos indexar y de alguna forma tenerlo bien organizado, tenerlo bien accesible para poder encontrar la información rápido, ¿no? Vamos a platicar un poquito a profundidad de eso en la presentación.
Básicamente, el portafolio de Hitachi Content Platform se divide en 4 elementos. Estos elementos es el Hitachi Content Platform, que básicamente es el repositorio centralizado basado en tecnología de almacenamiento de objetos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre esto, pero es digamos, la receta secreta de cómo vamos a organizar a través de metadatos toda la información y cómo la vamos a proteger a través de políticas de retención y cómo vamos a archivar la información en este tipo de repositorios. También se conocen el Hitachi Content Platform o las plataformas de almacenamiento de objetos como la tecnología que está atrás de las nubes de almacenamiento. Y vamos a ver por qué Hitachi Content Platform también es una nube privada y en algún momento puede ser también una nube híbrida de almacenamiento para información de data no estructurada. Luego también tenemos en el portafolio un elemento que se llama HCP Anywhere. Este es como si fuera un Dropbox empresarial que nos va a permitir dar movilidad a los datos, protegerlos de forma segura. Y hoy, por ejemplo, con todo el tema del COVID-19, nos va a permitir habilitar a nuestros usuarios con acceso remoto a la información que va a estar protegida en nuestra nube privada de almacenamiento, nuestro HCP, y nos va a permitir proteger todos nuestros dispositivos móviles como laptops, como smartphones, tablets, porque nos va a permitir sincronizar esa información hacia nuestra nube privada y además nos va a permitir hacer colaboración, compartir esos objetos o archivos con otros usuarios de nuestra organización. Luego del lado, bueno, continuando con el círculo, tenemos el HCP Anywhere Edge y el Cloud File Gateway, que estos son gateways que nos van a permitir sincronizar y proteger la información de nuestras oficinas remotas o nuestros branches que están fuera de sitio. Nos va a permitir sincronizar la información desde estas oficinas hacia nuestra nube privada de almacenamiento. Ahorita vamos a ver un diagramita de cómo se ve esto, ¿no? Y finalmente tenemos el Hitachi Content Intelligence, que este es un software, es un framework bien interesante que nos va a permitir tomar acciones sobre la información, ¿no? Nos va a permitir conectarnos a fuentes de información tanto estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, indexar a través de una lógica que nosotros definamos toda la información, nos va a permitir hacer limpieza de datos, extracción, transformación y carga de datos, donde vamos a indexarla y nos va a presentar toda esa información que nosotros indexamos de una forma fácil de buscar, con un tipo buscador tipo Google, donde a través de lenguaje natural nosotros vamos a buscar temas que, por ejemplo, le digamos, tráeme de vuelta todo lo que se parezca a una tarjeta de crédito. Podemos indexar correos electrónicos y detectar dentro de los correos electrónicos información confidencial, buscar por RFCs, por CURPS, por cualquier idea que nosotros tengamos que queramos traer de vuelta información, con este tipo de herramientas lo vamos a poder hacer de una forma muy sencilla, ¿no? Vamos a platicar rápidamente qué es esto del almacenamiento de objetos y los casos de uso, porque es bien importante entender cómo lo hacemos, cómo damos todas esas políticas de retención, de borrado de información, de protección a nivel de los archivos, ¿no? Y esto se hace a través del concepto de almacenamiento de objetos que en sí almacenan los objetos. ¿Y qué es un objeto? Un objeto se conforma del archivo original, puede ser una imagen, puede ser un XML, puede ser un correo electrónico, un video, una imagen, que es lo que vemos en color azul en este diagramita. Luego en color naranja se ilustra toda la parte de los metadatos. Los metadatos, hay metadatos de sistema, que son los que tradicionalmente conocemos como los campos donde se define el autor, la fecha de creación de un archivo, el nombre del archivo, el formato, cuándo se modificó.
etcétera, ¿no? Esos son los metadatos tradicionales. Y además, un objeto nos permite agregar metadatos personalizados. Esto lo podemos hacer de forma manual o de forma automática a través de aplicaciones, donde podamos enriquecer y describir de mejor manera lo que es un objeto, ¿no? Entonces, metadatos personalizados podemos, por ejemplo, definir en caso de una radiografía el nombre del paciente, cuánto costó esa radiografía y cualquier detalle adicional. Ahorita vamos a ver un ejemplo de este tipo. Pero la parte más importante son esas políticas que nosotros vamos a definir a nivel de objeto. Vamos a poder definir cuándo es hora de eliminar un objeto, hasta cuándo podemos tener ese objeto antes de modificarlo o de borrarlo, que básicamente son las políticas de retención y de disposición de los objetos. Vamos a poder garantizar la autenticación, o sea, podemos hacer que ciertos usuarios a nivel de objeto puedan consultar, modificar, borrar la información, ¿no? También podemos establecer políticas de replicación de archivos o de objetos entre distintos plataformas que almacenan este tipo de objetos, ¿no? Entonces es bien importante porque cuando tenemos grandes volúmenes de información, la administración de esta información se vuelve compleja porque hay que estar pues checando y corriendo procedimientos manuales para estar limpiando los almacenamientos, para estarlos protegiendo. Y con este tipo de políticas, nosotros vamos a ser capaces de automatizar muchísimas de las tareas que se requieren para gestionar grandes volúmenes de información. Hablábamos ahorita de las radiografías. Esto es como se ve un objeto. En la parte central está la radiografía, que en este caso es una imagen, un JPG, con un cierto nombre. Tenemos una fecha de creación, una fecha de modificación, que son los metadatos tradicionales, ¿no? Que se ilustran en negro. Pero además nosotros podemos crear anotaciones separadas, donde cada anotación va a tener metadatos personalizados. Y esto es bien importante porque la información adicional sobre nuestras, en este caso sobre la radiografía, se almacena a nivel del objeto y no en una base de datos que, por ejemplo, orqueste una aplicación. Entonces, cuando nosotros queramos en el tiempo, tal vez eliminar esa aplicación, cambiar la aplicación o simplemente explotar los metadatos que se han ido generando alrededor de esta radiografía o de cualquier otro elemento, pues nosotros lo vamos a poder hacer fácilmente, ¿no? Entonces vamos a poder tomar mecanismos como la indexación de todos estos metadatos, como por ejemplo con la herramienta de Content Intelligence o con cualquier otra herramienta que haga extracción, transformación, carga de metadatos, lo vamos a poder hacer sobre todos los objetos, sin depender de las bases de datos de las aplicaciones. También nos va a permitir proteger la información de una manera muy ágil. Y bueno, este tipo de plataformas cada vez son más utilizadas en la industria. Del lado izquierdo tenemos soluciones tradicionales y del lado derecho tenemos soluciones transformacionales, donde las plataformas de almacenamiento de objetos cada vez son más utilizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos casos de uso de archivado de información, donde, por ejemplo, se me viene a la mente el tema de media y entretenimiento, toda la parte del contenido fijo que se está generando en programas de televisión, en videos, tradicionalmente se almacenaban en cinta. Tenían o tienen todavía algunas televisoras, eh, videotecas muy grandes, donde están archivando fuera de línea todo ese contenido. Entonces, cuando hay que ir a buscar un video que es viejito, pues hay que ir por la cinta, buscarla en la cintoteca, traerla a la librería de cintas, meter la cinta, cargarlo, que la aplicación vaya por la cinta y presente el contenido, ¿no?
Entonces son mecanismos que sí eran muy económicos, pero que ya no son muy eficientes para los tiempos de hoy que piden una mayor agilidad, ¿no? O correos electrónicos en bancos, grandes volúmenes de información que hay que archivarla por mucho tiempo por temas de cumplimiento, pues tradicionalmente se hacen en cinta, ¿no? Hoy en día este tipo de plataformas nos permiten garantizar hasta 15 de durabilidad de la información para poder archivar los datos de una forma segura. Tienen mecanismos que están corriendo constantemente para garantizar la integridad de los datos y en caso de que haya alguna corrupción, mecanismos para poderlo recuperar, ya sea de copias locales, de copias remotas, eh, o a través de mecanismos tipo erasure coding que nos permiten garantizar la durabilidad de la información con muchos nueves, ¿no? Entonces, eso es cómo empezamos a transformar la forma tradicional de hacer archivado de datos hacia este nuevo tipo de plataformas. Hay otros casos de uso bien importantes como la modernización de los respaldos. Cada día hay más herramientas de respaldos tipo Commvault, Veritas NetBackup, Veeam, que ya soportan los targets de respaldo en plataformas de este tipo, ¿no? En plataformas de almacenamiento de objetos. Entonces ya no tenemos que hacer respaldos a cintas, podemos tener mecanismos que se llaman de short-term backup a disco con un mayor performance y un long-term backup hacia plataformas de almacenamiento de objetos. Está todo el tema de protección de datos. Vamos a ver un poquito más adelante en la protección cuáles son todos estos mecanismos que tienen estas plataformas para poder garantizar la protección de la información, ¿no? Hablábamos ahorita del Dropbox empresarial, que nos va a permitir hacer modernización de servicios de archivo, dar movilidad a la información, proteger y dar movilidad también a nuestras NASes tradicionales, a nuestros file servers, para que de forma segura, auditable, podamos estar haciendo colaboración con otros usuarios. Estas plataformas también garantizan la protección contra ataques ransomware porque tienen una funcionalidad que se llama versionamiento, donde yo puedo definir cuántas versiones sobre un documento o un objeto quiero mantener. Entonces, en caso de que haya un ataque de ransomware donde me cifre la información de usuarios o información corporativa, yo me puedo recuperar muy fácilmente de la versión anterior al ataque, que es cuando la información estaba correcta. Entonces, son muy eficientes para ataques de ransomware, ¿no? Luego también, ya moviéndonos un poquito más hacia la parte derecha de la lámina, tenemos las soluciones transformacionales. ¿Qué mecanismos podemos empezar a tener para dar nuevos servicios a nuestra organización basado en este tipo de plataformas, ¿no? Vamos a platicar un poquito del cumplimiento y gobierno de datos. Hace ratito hablábamos de la retención que podemos manejar a nivel de objetos. Esto nos ayuda muchísimo a tener esas políticas de cumplimiento normativo donde el área legal, por ejemplo, cuando almacenamos contratos, cuando hay alguna queja de algún usuario, cuando tenemos que grabar las conferencias o los registros de llamadas en bancos, orquestar todo este tipo de información lo vamos a hacer a través de estas políticas inteligentes. Entonces nos permite tener una orquestación y un gobierno de la información a nivel granular, de forma automatizada. Y moviéndonos un poquito más hacia la derecha, tenemos, por ejemplo, la parte de Cloud Broker y Multicloud, que es cómo nosotros vamos a empezar a aprovechar también las nubes públicas de una forma segura para poder tener mecanismos más eficientes de costos. Por ejemplo, yo podría almacenar mi información que sé que voy a estar consultando frecuentemente, a lo mejor los primeros 3 años, donde sé que a lo mejor va a haber cambios sobre algún contrato, alguna modificación en algún archivo en particular, lo almaceno, lo orquesto de forma segura en mi nube privada y con las políticas voy a definir cuándo es momento de hacer un tiering hacia una nube pública. Por ejemplo,
Amazon tiene un servicio que se llama Glacier, donde el costo por giga es muy económico siempre y cuando yo nada más deposite ahí la información y no la esté consultando, no la esté descargando, no la esté modificando. Porque si empiezo a hacer eso, la tarifa por ese tipo de almacenamiento en la nube empieza a subir, ¿no? Pero cuando yo sé que esa información la voy a almacenar y la voy a dejar ahí por mucho tiempo, lo que voy a hacer con este tipo de plataformas es cifrar el dato desde el origen, desde mi nube privada, y desbordarlo hacia la nube pública y ahí mantener una política de retención que diga que el objeto no se va a borrar hasta que cumpla 10 años. Y cuando cumpla 10 años, en automático me va a borrar la información de la nube pública, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer el esquema híbrido, donde empiezo a aprovechar la economía, el bajo costo de las nubes públicas combinado con todos los mecanismos y seguridad, automatización que me da la plataforma de nube privada, ¿no? Moviéndonos un poquito más hacia la derecha, tenemos ya también casos de uso donde yo puedo empezar a desarrollar aplicaciones que consuman el almacenamiento de objetos, el almacenamiento de nube privada a través de APIs. Tenemos toda una serie de APIs de integración con distintos protocolos. Más adelante traigo un slide un poquito de alto nivel donde vamos a ver eso. Pero básicamente la idea es poder empezar a desarrollar aplicaciones de nueva generación que consuman el almacenamiento directamente a través de protocolos de nube, ¿no? Luego casos de uso donde tenemos data lakes a través de clústeres de Hadoop. Estos clústeres de Hadoop procesan la información a través de procesos de MapReduce y los dejan en nuestros clústeres de Hadoop, que después de un tiempo puede ser que se vuelva caro ese almacenamiento, porque a lo mejor ya es información que no estoy consultando, pero que sigo almacenando. Entonces, con este tipo de plataformas ya tenemos la capacidad de desbordar el dato frío de nuestros clústeres de Hadoop hacia plataformas de almacenamiento de objetos. Entonces ahí podemos empezar a optimizar data lakes, todo el tema de búsqueda de información, que es bien importante para poder encontrar el dato preciso dentro de millones de objetos, ¿no? Y poder empezar a explotar toda esa información para tomar decisiones de negocio, para poder hacer análisis de información, no solo de la información que se almacena dentro de la plataforma de objetos, sino también poder empezar a integrar otras fuentes de información, ¿no? Entonces también tenemos toda la parte de Content Intelligence para hacer esa búsqueda de indexamiento, tomar acciones sobre la información. Y finalmente, pues, cada vez vamos a ver que vamos a tener que empezar a almacenar información de sensores, de Internet of Things, de todos estos dispositivos que están en la periferia, que van a estar generando muchísima información, ¿no? Por ejemplo, en casos de uso de comunicaciones, tipo Telmex, tipo AT&T, donde tienen muchas antenas en distintos lugares para darles mantenimiento correctivo. Hay que estar identificando a través de los sensores, de la telemetría que está generando estas antenas, cuando empiezan a tener alguna degradación de performance, y toda esa información que vamos recaudando de múltiples antenas, las podemos centralizar en una nube privada de almacenamiento y con mecanismos de búsqueda y toma de acciones sobre ciertos parámetros que se identifiquen en estos logs, poder tomar acciones de una forma mucho más ágil, ¿no? Para el mantenimiento de las antenas. Entonces, la respuesta para esto es el Hitachi Content Platform de Hitachi, un poquito del ecosistema de cómo se ve este tipo de plataformas es de la siguiente manera. Nosotros vamos a crear una nube privada de almacenamiento con este tipo de plataformas de almacenamiento de objetos, donde vamos a poder tener un solo clúster o hasta 6 clústeres dispersos, haciendo una configuración de nube privada. Esto quiere decir que todo lo que almacenemos en ese clúster o en un anillo de 6
equipos, de 1 hasta 6, se va a ver como si fuera una sola nube privada. Esto puede estar en un sitio o hasta 6 sitios. Entonces vamos a poder conectar todas las oficinas corporativas, remotas, algunas usuarios de home office a través de sus dispositivos móviles, aplicaciones de nueva generación y también todos los dispositivos de IoT a través de protocolos de nube. Entonces, toda la información que se esté generando se va a proteger en nuestra nube privada y vamos a poder desbordar hacia las nubes públicas o entre nubes públicas a través de las políticas inteligentes de retención y de orquestación de objetos, ¿no? Esta capacidad nosotros la llamamos Adaptive Cloud Tiering, donde vamos a almacenar las políticas en nuestra nube privada y posteriormente vamos a empezar a desbordar hacia las nubes públicas. Este slide es bien interesante porque habla un poquito de algunas herramientas de terceros que están totalmente ya certificadas para trabajar con plataformas de almacenamiento de objetos. Estos son algunos casos. Aquí abajo hay una liga que podemos encontrar de interoperabilidad con HCP. Solo buscamos en Google HCP Interoperability y ponemos Guide o así y nos va a aparecer este PDF donde vamos a encontrar más de 150 aplicaciones que ya están totalmente integradas con HCP, ¿no? Por ejemplo, tenemos Content Managers como FileNet, como Star Storage, OpenText. En Call Centers tenemos toda la parte de Verint, NICE, protección de datos con herramientas como Commvault, Veritas Net Backup, Falcon Store. Y luego ya también herramientas muy particulares de industria, en healthcare, en comunicación, media, entretenimiento, en oil and gas, que son herramientas que ya vienen totalmente integradas con esto. Pero lo importante es que no nos quedemos ahí, no pensemos que nada más estas herramientas se pueden utilizar. A través de las APIs de desarrollo podemos customizar muchas aplicaciones, a lo mejor aplicaciones hechas en casa, que queramos que empiecen a explotar este tipo de tecnología, ¿no? Voy a platicar rápidamente de cómo se puede configurar un HCP y qué protocolos soporta. Un HCP o nube privada de almacenamiento soporta protocolos nativos de nube como REST, HTTPS, que son protocolos abiertos. Soportamos también Amazon S3, que hoy en día ya se volvió un estándar de la industria, o OpenStack Swift, para poder comunicarnos con estas herramientas, ¿no? Sin embargo, también podemos almacenar información que venga de protocolos, digamos, más legados, como NFS, ZIPs, que tradicionalmente los encontramos en file servers o en las NAS, WebDAV y SMTP para correo electrónico, ¿no? Entonces, todo correo electrónico que soporte SMTP, podemos archivarlo directamente en esta plataforma, no tener que utilizar almacenamientos caros como pueden ser almacenamientos de bloque o NASes que en algún momento ya tengan alguna limitante de crecimiento. HCP es muy flexible, puede crecer y escalar a varios petabytes de información. Las configuraciones de cómo lo podemos instalar pueden ir desde virtuales, o sea, podemos asignar desde 4 máquinas virtuales con disco virtualizado de cualquier almacenamiento y empezar a tener todos estos beneficios que estoy platicando, ¿no? Voy a platicar en un slide posterior toda la serie de software que conforma este tipo de plataformas que nos va a permitir hacer el archivado, el indexamiento, dar la seguridad a la información. Ahorita voy a platicar de eso, ¿no? Ahora, en la parte de hardware mencionaba que se puede instalar desde máquinas virtuales o también podemos tener servidores físicos que nos den todos esos nodos de acceso donde se va a instalar el software de HCP y conectarnos a almacenamientos Hitachi que sean almacenamientos de bloque. Entonces, por ejemplo, clientes que ya tengan el almacenamiento de bloque y quieran tener esta funcionalidad de nube privada de almacenamiento, podríamos asignar 4 máquinas virtuales o 4 servidores físicos
asignarle almacenamiento de bloque y empezar a tener esta funcionalidad, ¿no? También tenemos la capacidad de asignar almacenamiento a través de unos nodos altamente densos. Esto para clientes que requieran a partir de 300 teras hasta varios petabytes de información. Tenemos nodos altamente densos, que son nodos de 4 unidades de rack, donde vamos a poner discos de 10, 14, 16 teras, hasta 94 discos por nodo. Y vamos a poder asignar muchísimo almacenamiento para temas de archiving que no requieran mayor performance, ¿no? Y luego también les comentaba que podemos desbordar esa información en base a las políticas hacia las nubes públicas, y esto sería como el almacenamiento extendido. Alto nivel, esta sería la foto, donde podemos a través de clientes que tengan ya tecnología NAS, Hitachi NAS o otras NASes de terceros, ahí hay una matriz de compatibilidad, poder desbordar esa información hacia nuestra nube privada, que es el HCP, o bien, como les comentaba, toda la parte de oficinas remotas, dispositivos móviles, conectarlos, ya sea de forma directa o a través de un gateway para los dispositivos móviles. También tenemos toda la parte de servicio de archivo, y esto es muy importante para toda la parte de archiving. Les comentaba las aplicaciones, correos electrónicos a través de protocolos REST o SMTP, poder almacenar directamente y hacer el archiving hacia esta plataforma. Importante comentar que una vez que se almacena todo en el HCP, se indexa, y el HCP tiene un mecanismo que se llama el Metadata Query Engine para poder buscar toda la información que reside dentro del HCP. También tenemos toda una serie de APIs de desarrollo, S3, OpenStack Swift, APIs HTTPS, para que usuarios que están desarrollando nuevas aplicaciones utilicen estos APIs abiertos, que no son, o sea, al ser abiertos no nos amarran a esta tecnología, para desarrollar sus aplicaciones customizadas que consuman el almacenamiento, ¿no? Luego la parte de tiering hacia los nodos altamente densos, que son las familias S11, S31, o hacia almacenamiento de bloque, o hacia nubes públicas. Y finalmente, el HCI, el Content Intelligence, que puede ir a indexar todo lo que está en el HCP o en otras fuentes de información, como NASes, nubes públicas, file systems, que tengamos en algún sistema operativo Linux. También podemos conectarnos a file systems de Hadoop. Y bueno, es un framework que además nos permite conectarnos a cualquier desarrollo que nosotros queramos hacer, ¿no? Estos que mencioné ya son como conectores nativos que vienen en la plataforma para poder indexar toda esa información. Vamos a platicar ahorita rápidamente de todo el software que tiene una plataforma de este tipo. Básicamente lo dividimos en 4 pilares. El primer pilar es el backupless, es los mecanismos de software que tiene la plataforma para garantizar la durabilidad del dato y no tener que respaldar esa información a otro sitio. Esto quiere decir que todo lo que almacenamos en esta plataforma ya no va a requerir un respaldo. Está protegido con 15 9 de durabilidad del dato ahí. Entonces, tiene mecanismos como a nivel de disco, protección a nivel de RAID. Podemos tener múltiples copias de la metadata y de los datos en los discos. Hay unos servicios que corren constantemente que son hashes, que están validando la información, que no haya corrupción de datos, y si llegara a haber una corrupción de datos, ¿cómo podemos recuperarnos de forma automática? A través de las copias, de una réplica hacia otro sitio, a través de versiones, etcétera, ¿no? Todo esto sumado hace que la plataforma sea backupless. Luego, el siguiente pilar, tenemos toda la parte de optimización del almacenamiento, mecanismos de compresión, de eliminación de duplicados, de replicación y erasure coding, que ahorita voy a platicar eso. Compresión es simplemente a través
dependiendo del formato en el que estemos almacenando el dato, vamos a poder establecer algunos ratios de compresión. Eliminación de duplicados es cuando almacenamos un objeto idéntico 2, 3, 100 veces, solo lo voy a almacenar una vez y voy a mantener apuntadores hacia mis aplicaciones, hacia mis usuarios que están consumiendo ese objeto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en una organización un PowerPoint lo tienen 20 usuarios. Una vez que yo lo sincronizo hacia el HCP y otro usuario lo almacena, nada más lo voy a almacenar y solo voy a consumir lo que ocupa un objeto, en este caso un PowerPoint, ¿no? Y si hay modificaciones sobre ese archivo, ese objeto, nada más se almacenan los cambios y de esta forma ahorro muchísima capacidad de almacenamiento, ¿no? Luego tenemos mecanismos de replicación en distintas topologías. Yo puedo replicar de un almacenamiento de objetos a otro en cascada, de uno a muchos o de muchos a uno. Y luego la dispersión geográfica, erasure coding, que ahorita les voy a platicar, que es bien interesante y es un diferenciador de la competencia para tener aún mayores ahorros en el almacenamiento, ¿no? Luego está el tercer peldaño, que es la parte de cumplimiento, y aquí tiene que ver mucho con el propósito de la charla, que es la retención y toda la parte de gestión de la información. Platicábamos hace ratito de los metadatos y cómo los metadatos nos dan valor en los objetos, ¿no? A través de las políticas. Entonces, a nivel de objeto, yo puedo establecer políticas de cumplimiento, establecer mecanismos como WORM, que es Write Once, Read Many, donde yo le voy a decir al objeto, este objeto no se modifique, lo puedo leer, pero no lo voy a modificar. O si lo voy a modificar, que sea a través de una nueva versión, siempre manteniendo la trazabilidad y el objeto original, ¿no? Toda la capacidad de cifrar el dato, protegerlo con distintos hashes de cifrado, de los más avanzados de la industria. Cuando yo borro algún objeto, tener la capacidad de borrarlo, de triturarlo y eliminarlo permanentemente. La capacidad de sacar versiones sobre los objetos para recuperarme en el tiempo, a lo mejor de algún borrado que haya sido manual, que no haya sido intencionado, o por ejemplo de un ataque de ransomware, poderme recuperar de versiones, tener toda la capacidad de mostrar la auditoría de quién intentó modificar un archivo, quién lo borró, cuándo se escribió, cuándo se movió de un punto a otro, la capacidad de generar reportes de consumo para que distintos usuarios puedan distintos usuarios de la plataforma puedan estar sabiendo cuánto almacenamiento están consumiendo, ¿no? Y finalmente toda la parte de indexamiento y búsqueda para hacer e-discovery sobre los datos. Lo voy a dejar para su referencia cuando les compartamos la presentación. Esto es un poquito lo que ya comenté sobre por qué no se requieren respaldos. La parte de erasure coding es bien importante. Esto es una alternativa para optimizar el almacenamiento. Nosotros podemos crear un clúster de hasta 6 HCPs que funcionen como nube privada y en cualquiera de ellos vamos a poder almacenar el objeto. Este objeto se va a proteger entre todos los dispositivos y luego vamos a aplicar el erasure coding para optimizar el almacenamiento. Esto es rebanar los objetos en pedacitos, en rebanadas, y generar a través de matrices matemáticas rebanadas de paridad para proteger el dato. De tal forma que si me falla un clúster de mi nube privada de almacenamiento, a través de las rebanadas de paridad, yo voy a poder reconstruir el objeto y voy a optimizar muchísimo la capacidad que estoy almacenando, ¿no? Otra alternativa es recibir el objeto, aplicar erasure coding en el sitio original, replicar los objetos originales y de paridad, y finalmente optimizar el objeto que se escribió en
el sitio original, ¿no? Entonces, esto puede ser programado. Yo le puedo decir al HCP, apenas recibas el objeto, dispérsalo y optimiza el almacenamiento, o después de 15 días, a lo mejor que yo sé que voy a estar consultando ese objeto y después de 15 días ya no, aplícalo posterior a 15 días, ¿no? Aquí vemos un poquito los ahorros que podemos tener. Por ejemplo, cuando nosotros queremos proteger en un esquema tradicional de replicación de datos siguiendo las reglas del 3-2-1, 3 copias de la información en al menos 2 medios distintos y que uno de ellos esté fuera de sitio, pues nos vamos a 3, ¿no? Por cada giga, tera, peta que yo quiera proteger, necesito 3 veces esa capacidad. Con el Erasure Coding yo nada más necesito 150%, 100% de mi archivo original más un 50% de overhead y ya lo tengo protegido en 3 sitios. Entonces, cuando hablamos de varios petas de información, estos son ahorros económicos bien importantes. Y como pueden ver, mientras más clusters yo agregue a mi configuración, el overhead se vuelve menor, ¿no? Yo puedo proteger con 120% de la capacidad, 100% original, más un overhead del 20%, en 6 sitios el dato. Y ser tolerable a que me falle cualquier sitio dentro de la configuración. Entonces, un poquito también sobre los 15.9 de durabilidad de información. Dependiendo de la configuración del clúster, podemos llegar hasta esos 15.9. La plataforma es totalmente multitenant y esto es una de las capacidades que se requieren para hacer una nube privada. Yo puedo particionar lógicamente la capacidad y asignar un tenant a un área. Puede ser a lo mejor TI un área o recursos humanos otro tenant, y dentro de cada uno de ellos segmentar con su propia consola de gestión y seguridad los espacios que yo voy a asignar, que se llaman namespaces, hacia mis aplicaciones. O a lo mejor un service provider quiere utilizar esta plataforma para que un tenant A sea un cliente, un tenant B otro, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo. Esto me lo voy a saltar, es un poquito del indexamiento. Podemos traer de vuelta todos los objetos que cumplan con alguna política. Esto también ya lo comenté, que es HCP como parte de una estrategia de Big Data. Podemos utilizar HCP para hacer tiering de los datos fríos de un clúster de Hadoop o simplemente ser un repositorio adicional para todo el análisis que queramos hacer de distintas fuentes de información, ¿no? Eso también se los dejo como su referencia, que es propiedad intelectual que desarrolló Hitachi, que le llamamos Lumada Data Optimizer, para poder hacer de forma transparente ese desbordamiento de los clústeres de Hadoop hacia el HCP. Es unos casos de uso. Y ya para finalizar, vamos a platicar cómo estamos posicionados en el mercado. Y ya para dejar unos 8 minutos para preguntas y respuestas, ¿no? HCP es una plataforma robusta, es una plataforma confiable que ha evolucionado ya desde 2003 en el mercado. Hoy estamos en la versión 9. Se están haciendo muchos desarrollos todavía sobre el software de HCP, sobre el hardware. Estamos sacando nuevos nodos. Platicaba de los nodos S11, S31, son de última generación. Somos la plataforma de almacenamiento de objetos según IDC con el mayor market share en el mercado. A nivel mundial ya hay más de 2.500 clientes con más de 5.000 sistemas instalados. 4 de los principales bancos a nivel mundial nos prefieren, 4 de las principales aseguradoras. El 50% de las telcos de Estados Unidos nos tienen alguna solución con HCP. Tenemos múltiples casos de uso de preservación digital, donde almacenamos datos por muchísimo tiempo, eliminando todas las cintotecas, hemerotecas, videotecas. El portafolio es bastante completo. Platicábamos ahorita de, nos enfocamos en el HCP, que es uno de los 4 elementos del portafolio. Más adelante podremos platicar con profundidad del HCP Anywhere, que es el Dropbox empresarial.
todos estos gateways que nos permiten sincronizar la información de ubicaciones remotas hacia la plataforma central y toda la plataforma de Content Intelligence para tomar acciones sobre los datos, ¿no? Entonces es un portafolio bastante completo. El HCP se puede instalar, como comentábamos, de forma virtual o de forma física. Y bueno, estos son algunos clientes referentes a nivel mundial que utilizan esta tecnología. En México y en Latinoamérica tenemos muchos clientes también del sector financiero, en el gobierno, en media y entretenimiento que tienen este tipo de plataformas. Este es el reporte de IDC de 2019 sobre plataformas de almacenamiento de objetos. Y bueno, aquí nos posicionan como líderes, donde estamos compitiendo fuertemente con IBM, con MSC, NetApp, Scality. El tamaño de la bolita es el market share. El eje vertical son las capacidades de la plataforma y el eje horizontal, la estrategia hacia dónde está yendo y cómo está evolucionando la plataforma, ¿no? Gartner nos posiciona como retadores, pero es importante comentar que Gartner evalúa 2 puntos. Evalúa file systems distribuidos y almacenamiento de objetos en su cuadrante. Es por esta razón que Hitachi no está como líder, porque Hitachi no participa en file systems distribuidos, que es todo un área distinta, que en algún momento yo creo que Gartner va a separar su cuadrante mágico en almacenamiento de objetos y file systems como dos temas totalmente separados. Pero si nos vamos al reporte de capacidades críticas que es de Gartner, que solo evalúa almacenamiento de objetos, estamos evaluados en todas esas capacidades como excelentes, ¿no? Con calificación mayor a 4, y las capacidades son eficiencia del almacenamiento que platicábamos con toda la parte de erasure coding, compresión, de duplicación, toda la parte de seguridad y multitenancy, que puede crecer a altas capacidades, interoperabilidad con otras plataformas, la administración sencilla, que puede dar un muy buen performance, resiliencia del datos y valor en total por la plataforma, ¿no? Todas estas capacidades Gartner los evalúa como excelentes en el reporte de capacidades críticas de Gartner, ¿no? Para almacenamiento de objetos. Y el otro son los casos de uso que evalúa Gartner en plataformas de almacenamiento. También estamos evaluados como excelente en las 5, que es plataforma para analíticos, para archivado de información, para respaldos, almacenamiento de nube y almacenamiento de nube híbrida, ¿eh? Que todos estos los comentamos durante la presentación. También estamos evaluados como excelentes. Luego, aquí vamos a platicar rápidamente sobre el licenciamiento. Básicamente se puede configurar con licencias básicas y premium y una licencia opcional que es el licenciamiento para desbordar hacia nubes públicas. El licenciamiento básico solo incluye un tenant, pero todos los namespaces y los protocolos de nube. Incluye toda la parte de replicación, erasure coding, compresión y deduplicación. Ahora, si queremos funcionalidades avanzadas como volver la plataforma multitenant y soportar nativamente protocolos que no son los de nube, que veíamos en un slide que son CIFS, NFS, WebDAV y SMTP, requeremos el licenciamiento premium. Y toda la parte de indexamiento y búsqueda dentro de la plataforma y las políticas de retención dentro de la plataforma requieren el licenciamiento premium, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que tenemos el día de hoy. Estoy seguro que si ustedes quisieran profundizar un poquito más en esto, podríamos agendar sesiones en particular con cada uno de ustedes para poder atender sus requerimientos, ¿no? Entonces, vamos a abrir la línea un poquito para cualquier duda o comentario que tengan sobre esta presentación. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, algún comentario, nos puede dejar en el panel que se encuentra al lado derecho, la sección de preguntas o en el chat. Y ahorita con gusto los asesoramos. Aún así, cabe recalcar que pueden mandarnos
sus dudas, sus inquietudes a nuestro correo electrónico, a nuestros datos de contacto, ya que también podemos asesorarlos de forma más personalizada y hacer esto más interactivo, que no quede solamente en esta sesión, ¿correcto? Ahorita si gustan, Claudio, ¿nos podrías también compartir tus datos para que puedan contactarte en caso de que se requiera? Sí, claro, con mucho gusto. En el primer slide lo tengo, déjenme ponerlo. Aquí están mis datos. Ahí está mi correo electrónico, claudio.rubelo@hitachivantara.com. Perfecto, así que si hay alguna duda pueden contactar a Claudio por este medio. De igual forma pueden escribirnos a nuestros correos de Nefos IT. Igual estamos para asesorarlos y contactarlos aquí si es posible. En caso de requerir también la presentación, si gustan también la pueden solicitar. Y bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta, Claudio. Así que ¿deseas agregar algo más? Mm, bueno, que tenemos unas arquitecturas de referencia que podemos aterrizar muy rápido con todos nuestros clientes para los distintos casos de uso. Por ejemplo, clientes que anden buscando temas de optimización de respaldos. Tenemos ya todas las arquitecturas, las métricas, los tiempos para hacer el backup y el restore directamente hacia estas plataformas. Y bueno, podemos ser muy ágiles para evaluar sus casos de uso, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Claudio, por tu tiempo, por tu dedicación para esta sesión. Les agradecemos a todos los asistentes por dedicarnos su tiempo y esperamos encontrarlos en próximas sesiones como esta para poder compartir soluciones que tal vez aún no han considerado o que puedan sin duda adaptarse a sus necesidades. Así que nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Cuídense.